nos está acompañando vamos a hablar de educación, mirá vos, pero vamos a bajar edades, vamos a estar hablando de los cambios que se impulsaron en esta reforma educativa y que tiene que ver con las modificaciones curriculares de formación docente en los centros educativos y en algunos de sus ejes principales. Para eso nos está acompañando la directora de Planificación Educativa de la ANEP, Adriana Aristimuño. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo no sé si quiero opinar de algo del tema anterior, que sé que usted estaba ahí mirando. Me parece importante hablar de la transformación educativa, bien, que es enorme. Sin embargo, el tema de la educación sexual, ¿no? Y la sexualidad entendida en todas sus dimensiones, donde se toca el tema 1, ¿no? Ha sido también un problema de falta de consensos a lo largo del tiempo. ¿Esta reforma educativa curricularmente pone algún detalle sobre estos temas o no? Sí, no, lo pone sobre la mesa, más que detalle, es un tema sustantivo, porque forma parte de la construcción de la identidad. Exacto, pero en las administraciones anteriores había muchas voces que señalaban que este nuevo tipo de educación sexual estaba impartiendo, ¿no? O imponiendo, si se quiere, una nueva forma, ¿no? Justamente, bueno, más en la línea de lo que piensa Marta, por ejemplo. ¿Se acuerdan que había guías que fueron muy rechazadas y cuestionadas de cómo enseñarle a los niños sobre la sexualidad, dándoles a entender desde chiquitos la diversidad posible en el universo? Bueno, todo eso tuvo su polémica. ¿Persiste? A ver, lo que estamos haciendo ahora es una transformación profunda del marco curricular, estableciendo nuevos planes y programas. Entonces, desde ese lugar, todo se está revisando lo que se hacía antes y entonces, justamente, el tema sexual y el tema de la construcción de la identidad es parte del currículo nuevo. Y sí, es una de las líneas fundamentales, una de las competencias fundamentales que estamos proponiendo, el tema de lo que se llama la capacidad intrapersonal, es decir, desarrollar en el niño, en el adolescente, en el joven, la capacidad de entender quién soy, qué lugar tengo en el mundo. Bien. Eso tiene que ver con la corporeidad, con el relacionamiento con los otros, construir un proyecto de vida, tener una vida saludable, saber cuáles son las pautas saludables, también transmitir esas pautas, ser respetuoso con el ambiente. Es decir, hay toda una línea de trabajo muy linda, que esperamos que en este nuevo currículo florezca más. Dentro de lo cual está lo sexual, por supuesto. Claro, pero planteado así suena mucho más integral, humanizado, sí, claro, ¿no? Que tan estrictamente limitado o circunscrito a lo que tiene que ver con la orientación o la identidad, ¿no? Sí, exactamente, sí, bien, sí, eso es una parte. Bueno, vamos entonces, la saco del brete porque bueno. supongo que, claro, no es fácil, ¿no? Sobre todo porque para no terminar en un debate de algo puntual que tendrá su momento más adelante. ¿Cómo no? Hagamos algo más general. Bien. Por momentos todo el mundo decía, bueno, pero a ver, esta modificación de ir de asignaturas a competencias, ¿qué materia o qué asignatura va a desaparecer? ¿Cuál van a incluir? ¿Me van a seguir enseñando historia y matemática o no? Bueno, ¿podemos bajar a tierra? ¿Cómo no? Va a seguir habiendo asignaturas, historia, matemática, español. Hay asignaturas nuevas. ¿Cuáles son? A ver. Por ejemplo, ciencias ambientales. Bien. Por ejemplo, ciencias de la computación con énfasis en alfabetización digital, con énfasis en ciudadanía digital. Bien. Va a haber programación en media, va a haber robótica en primaria. Es decir, hay algunas cosas interesantes nuevas y también hay, a ver, con el nombre de la asignatura clásica, una manera diferente de desarrollarla, que eso creo que es lo más importante. Ahí está. Ese enfoque de competencia del que estamos siempre hablando. Sí, ahora vamos al enfoque de competencia. Pero, a ver, quedándonos primero en el tema de las asignaturas, en concreto, al ampliarse la currícula, si se quiere, ¿no? Porque hablo de asignaturas nuevas. Sí. Para que quepan en un mismo horario o programa anual, escolar o liceal, algunas se tienen que reducir ¿Hay algunos cambios? ¿Cuáles se redujeron? ¿Cuáles hoy decís, si la verdad? Es como el chiquilín que de golpe quiere estudiar Derecho y está peleándose con astronomía de cuarto, ponele, ¿no? Bueno. A ver, lo que está planteado es nada más que hasta lo que se llamaba tercero de ciclo básico, es decir, desde inicial hasta lo que ahora llamamos noveno, es decir, la escuela y 3 años más. 3 años más. Y ahí hay algunos cambios de cargas horarias, como tú decías, y aparecen cosas nuevas. Lo que se hizo fue que de repente lo que era una asignatura de X horas
queda como una asignatura de menos carga horaria y se ofrece un taller opcional para los estudiantes, entonces el estudiante va a tener horas, por ejemplo, de arte u horas de ciencias. Entonces ahí es donde se flexibiliza y se cambian las cargas horarias. Bien. Pero también hay cambios en primaria, que no son asignaturas, son más bien como áreas del saber, ¿no? A ver, por la ejemplo. aparición de robótica en primaria es una cosa muy importante, porque teníamos el desarrollo de pensamiento computacional antes, hasta ahora, y el Ceibal ha hecho mucho trabajo en primaria, y a partir de eso se instituye como una parte importante del currículo obligatorio la robótica. Entonces, para nosotros es algo muy importante porque la robótica es una de las cosas que más motiva a los estudiantes. Y uno de los problemas más importantes que tenemos en la educación es la baja motivación de los estudiantes. Que queden motivados, ¿no? Exactamente. Entonces, una de las claves de esta transformación es buscar metodologías, buscar temas, buscar núcleos de interés, como se dice en pedagogía, afines a los intereses de los estudiantes. Y ahí creo que hay un avance importante. ¿Y existen los docentes y los maestros prontos para dar esas asignaturas? Sí. Porque en realidad cuando vino la pandemia muchos no sabían ni hacer el Zoom. Y de hecho cuando se instala el plan Ceibal, otro de los grandes problemas era quién había que enseñarle a los que enseñan a que lo pudieran usar. El Ceibal es un trabajo enorme de formación de docentes en la pandemia, ¿no? Hubo como una subida de varios escalones juntos para formar, y los docentes encontraron recursos que no sabían que tenían, porque es así, que no teníamos. Yo tuve que dar mucha clase por Zoom también. Y además están previstas algunas instancias de formación en servicio de ahora hasta durante todo el año que viene. Es decir, siempre se critica que a veces se hacen transformaciones y no se forman los docentes para la transformación. Bueno, esta vez tratamos de tomar el toro por las astas y preverlo. Ahora se están formando, por ejemplo, los inspectores y los directores, todos los inspectores de todos los subsistemas del país y todos los directores, que son un montón de personas. Y además se abre en noviembre un curso masivo en línea para los docentes a los que le toca la transformación el año que viene. Y después se van a seguir sumando año tras año los siguientes docentes y los siguientes grados. Bien, sí, había que empezar por algún lado. Exactamente. ¿No? Y en algún momento. Exacto. Y la última de mi parte, después lo abrimos al panel, cuando se habla justamente del viraje hacia las competencias, que muchas veces, como usted misma lo dice, no es que cambia la asignatura, es el mismo contenido pero abordado y enfocado de otra manera. Ha tenido mucha resistencia y no me queda muy claro si son resistencias que hacen un mero juego político, ¿no? Por ideología va, ideología viene, que anti-imperialismo, que anti-neoliberal, o si tiene un asidero más profundo que usted pueda, tal vez como docente, compartir, ¿no? Ese cuestionamiento, esa resistencia. ¿Qué piensa? Hay de todo. Hay resistencia más corporativa, más ideológica, más automática, diría yo. Hay resistencia razonada. Hay resistencia de cualquier ser humano, ¿no? Todos nos queremos quedar en la zona de confort, entonces es más cómodo seguir haciendo las cosas como las estaba haciendo. Generalmente la resistencia viene por el lado de o no saber muy bien de qué se trata, entonces por las dudas, o no querer cambiar, o sea, me resulta más cómodo seguir como estoy. Entonces, con todo ese mix hay que lidiar porque la idea es avanzar. Lo que nosotros estamos proponiendo y explicando es que esta transformación busca que los estudiantes estén más motivados y que sepan hacer cosas y no tanto concentrarnos en los contenidos teóricos. Por ejemplo, no sé ustedes, a mí me encanta cocinar, a mí me encanta cantar. Ni cocinar ni cantar se aprenden teóricamente. O sea, no se hace un curso donde te dicen en teoría lo que tenés que hacer. Tú tenés que mezclar los ingredientes, tenés que meter la cosa en el horno. Esa es una competencia donde entra las fracciones, porque las recetas a veces vienen en mitades, en 3/4, en cuchara, media cuchara. Entra la física, porque cambian las sustancias de estado. Entra la química, la física también por las temperaturas, entra también a veces el trabajo colaborativo, cuando haces una receta con alguien, o sea, hay una cantidad de competencias en juego para aprender a cocinar. Por ejemplo, cantar. A ti no te dicen, este es el do, este es el re, el mi, te lo muestran y tú te quedas callada. Tú aprendes ensayando, equivocándote, volviendo para atrás. Entonces, eso, a ver, son como ejemplos o imágenes que yo intento dar para mostrar, no es la teoría, no es que te expliquen la cosa, sino que tú recibas el conocimiento y lo pongas en acción. Esa es la competencia, la habilidad, puesta en práctica. Bien, entiendo. Por otro lado, cuando vos decís, bueno, porque están las voces que dicen, no, eso es enseñar para perpetuar el mundo capitalista, ¿no? Pero es que vivimos en el mundo capitalista.
Entonces, no sería mala palabra tener que enseñar para que después puedas conseguirte un trabajo, un oficio, una actividad. Lo que nadie desearía es que se perdiera el placer del conocimiento por el conocimiento. Sin duda, sin duda. Y eso supongo que es una línea que está... Absolutamente. firme. Mucho amor al conocimiento, mucho amor a las disciplinas, a las ciencias. Cuando yo estudiaba en facultad, una de las asignaturas que era Filosofía de la Educación, la pregunta clásica era, ¿para qué se educa a las personas? O sea, ¿para qué educamos? ¿Para qué las sociedades tienen sistemas educativos? Y los diferentes filósofos y pedagogos contestaban, para ser ciudadanos útiles, para tener un proyecto de vida, para ser feliz. Me acuerdo que uno de los clásicos era para ser feliz. Muchos filósofos decían eso. En definitiva, acá lo que está en juego es ¿para qué tenemos sistema educativo? ¿Para qué queremos educar? Y la respuesta es para darle a las personas herramientas para que sean justamente personas íntegras, ciudadanos integrados a la sociedad, pero también seres productivos, porque no hay que negar que todos tenemos una faceta productiva y tenemos el deseo de insertarnos en la sociedad de manera proactiva y productiva. Bueno, es el conjunto de esas cosas. Muy bien. A ver, por aquí preguntas, Pepe. Directora, cuando se habla de la transformación educativa se suele decir que la misma se debe realizar con la participación de los docentes. Cierto. Y ahí parece haber un punto de contacto en común entre las autoridades y los gremios. La pregunta sería, ¿qué se entiende por participación? O sea, ¿qué entienden las autoridades educativas por participación? De acuerdo, porque, claro, la participación es un anhelo y es algo muy importante, porque siempre decimos, cuando uno se siente más ligado a lo que está haciendo, cuando uno le dieron un espacio para definir algo, se siente mucho más enganchado, mucho más motivado, en cualquier trabajo, no solo en la docencia. Entonces ahí está bueno preguntarse por el concepto de participación, porque nosotros hemos ido como poniendo diferentes formas de participación en diferentes momentos del proceso. Cuando comenzamos, que había que elaborar documentos conceptuales, académicos, bastante densos, armamos algunos grupos de trabajo, no demasiado chicos, a veces de 20, 30 personas, con integrantes de todos los subsistemas, por ejemplo, el marco curricular nacional, por ejemplo, las progresiones de aprendizaje, que son explicar cómo cada competencia se desarrolla desde el niñito de educación inicial hasta el estudiante de bachillerato, cómo, por ejemplo, progresa el pensamiento crítico desde el niñito chiquito hasta el estudiante adolescente, que es bien diferente. Entonces, esos documentos, esas elaboraciones se hicieron en conjunto, pero no de una manera demasiado abierta. De todos modos, nosotros por ley tenemos que someter los documentos y el proceso a las asambleas técnico-docentes, que son el ámbito natural para esa discusión técnica. Pero ahora en la elaboración de los programas, que son el aterrizaje final de todo esto en el aula, o sea, lo que vamos a sentir como docentes, como estudiantes, como familias, qué va a pasar en el aula realmente, en esa elaboración de los programas se abrió a una participación mucho más masiva, mucho más numerosa, mucho más directa desde que se está haciendo el programa, y tenemos más de 115, 120 personas de los diferentes subsistemas organizados por campo del saber, la matemática, la ciencia, la tecnología, el desarrollo personal. Y también están las ATD, ya elaborando los programas desde el principio, las ATD de primaria, las ATD de UTU. La ATD de secundaria empezó y se retiró del proceso porque entendió que no estaban dadas las condiciones para lo que ellos querían hacer. Entonces ahí, por eso explico cómo se hizo, porque son como diferentes modelos de participación en diferentes momentos y para diferentes propósitos. Bien, ¿alguien más? Sí, vale. No, yo, primero, cuando la invitada decía lo del mix de motivos, creo que dentro del mix, no solo la actitud corporativista o el no querer los cambios, sino también está el no estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que se está planteando y yo tengo una valoración diferente o una propuesta diferente. Creo que dentro del mix de motivos también se encuentra ese por parte de los docentes, ¿no? O sea, porque hay docentes que ni siquiera están agremiados, que también han planteado cosas con las que no están de acuerdo o que en realidad en las ATD no hubo suficiente tiempo para poder aportar y discutir lo que es una transformación educativa. A mí se me generan dos dudas. La primera, si esta transformación educativa no requiere un plan piloto de que se pruebe en algunos centros antes de ser una reforma educativa, como se ha hecho con todas las reformas, digamos, el hecho de generar planes piloto, de probarlo en instituciones y ver que realmente funcione para generalizarlo. Eso como primera pregunta. Y la segunda, porque vi varias publicaciones de docentes de física
que se plantea que en los primeros años de liceo prácticamente se elimina la materia, y me parece una contradicción que me da a que no aprendimos nada de la pandemia en cuanto a la importancia de las ciencias, que quedó demostrada en lo que nos tocó vivir, y que en realidad me parece una contradicción de una reforma revolucionaria que mejoraría y cambiaría tanto, que se reduzca o se eliminen materias que son tan importantes, que uno quizá cuando es estudiante no se da cuenta, pero la física, por ejemplo, está presente en todo lo que hacemos en nuestra vida. Usted lo decía, hasta cocinar, ¿no? Sí. Entonces, fue algo que realmente estos últimos días me llamó mucho la atención. Se elimina efectivamente prácticamente la física en los primeros años de... Te contesto en orden. Sí. Lo primero, es cierto que hay gente que puede no estar de acuerdo porque piensa que hay otra cosa. Cuando nosotros analizamos los informes de las ATD, en realidad había más una posición en contra del enfoque de competencias reivindicando los contenidos. Desde la propuesta no hay una contradicción entre competencias y contenidos, todo lo contrario, no puedes desarrollar ninguna competencia sin contenidos. Y eso creo que lo hemos explicado muchas veces, puede ser que haya gente que no termine convencida, no hay problema, pero realmente la postura es no hay competencias sin contenidos. Después, en cuanto al plan piloto, no todas las transformaciones se hicieron con plan piloto, no es así. El plan 2006 se implementó de golpe para todos los centros y nosotros creemos que es una buena cosa que todos los centros a la vez, por un tema de compartir conocimientos, experiencias y demás, lo hagan. Era un cambio como el cambio del 2006, sí, ¿no? porque este cambio va a ir gradual, Valeria. No va a ser todos los grados a la vez, va a empezar en algunos grados de inicial y primaria y en algunos de media básica nada más. Todo el bachillerato queda para después, se va a seguir trabajando. Y de tercero a sexto de primaria tampoco se va a tocar todavía, o sea que se va a seguir trabajando. Y lo tercero era lo que tú decías de ciencias físicas. Bueno, ciencias físicas lo que se pensó era que se eliminaba como asignatura de primero o séptimo, pero se mantiene como taller y ya se ha aclarado, porque la conclusión que sacaron muchas personas el pasado fin de semana fue sobre un documento que se filtró, que no era el definitivo, y en el definitivo sí está explicado que los docentes de física van a poder elegir horas en el taller de ciencias de primero, es decir, que las horas están garantizadas para los docentes. ¿No se reducen? No, la formación científica está garantizada. Las 6 horas que había antes de ciencias físicas se terminan eligiendo en los talleres que hay en los 3 años en introducción a las ciencias físico-químicas, en el taller de primero y en el taller de segundo, o de séptimo y de octavo. Pero claro, faltó tiempo para explicarlo, porque fue un documento que se filtró. Pero esos talleres están por fuera del horario escolar. No, están por dentro del horario escolar. Pero usted dijo que eran optativos. Son optativos, pero los docentes van a elegir horas para esos talleres, sí o sí, y después los estudiantes pero los nada eligen. asegura que los estudiantes tengan formación en física, entonces. Sí asegura. Porque si son opcionales. Bueno, a ver, pero si eligen arte en séptimo, pero tienen igual introducción a la física en octavo, es solamente un año que porque él eligió arte no tiene esa formación científica. También queremos darle opciones a los estudiantes para que elijan. Claro. Bueno, ¿y cómo se entiende? ¿Hasta dónde es fundamental realmente necesario la formación en física? Y cuándo ya deja de ser algo solo funcional a quienes van a dedicarse a algo que tenga que ver con la ciencia. Toda una pregunta educativa, porque también en ese año donde física se convierte en un taller opcional, tienen biología, que es una ciencia donde te enseñan también a pensar científicamente. O sea que también se puede decir, bueno, pero esa formación científica corre por el lado de la biología. Es decir, claro, no es que se abandona, no importa más la ciencia. No, me parece que son afirmaciones muy radicales, cuando en realidad, mirando la propuesta del plan, hay un continuo de formación científica garantizado. ¿Te cierra? No, no me cierra por ningún lado, porque biología y física por algo son dos materias bien distintas, y la física para mí no está vinculada solamente a si yo decido estudiar algo vinculado a la física. Está presente en todo nuestra vida y me parece que son conocimientos básicos y fundamentales para los estudiantes. O sea que en realidad me preocupa más porque estoy confirmando lo que hasta ahora lo había leído en las redes nomás. ¿No agrega nada? No, en realidad son opciones curriculares. Si tú querés, con el mismo total de horas, darles opciones a los estudiantes, tenés que tomar alguna opción para poner, sacar y abrir en algún lugar. La formación científica está asegurada, porque además, otra vez, no es un enfoque asignaturista. Si tengo tal materia, está asegurado. Hay una competencia en pensamiento científico que es transversal, a la cual alimentan diferentes unidades curriculares o asignaturas. Bueno, tal vez eso es lo que cuesta, ¿no? Entender que el abordaje cambia y que no
si lo vas a estar midiendo con el termómetro del anterior, te vas a quedar corta en algunas cosas. No es la manera que propone esta reforma, pero ¿no? pasa por otro lado. A ver. A mí hay dos cosas que me preocupan y retomo con algo que decía Valeria. Para empezar, un chiquilín de 12 años me parece que no está en condiciones de elegir materias en función o competencias en función de lo que va a ser a su vida de futuro, porque quizás a los 12 años elija por facilidad y no con una mira a futuro. Esa es una. Y la otra cosa que me preocupa es el nivel de la educación. O sea, en los últimos años hemos visto que la gente les preocupa más el tema de números, de que no repitan o que no vayan a examen, y entonces se baja y se baja y se baja el nivel y entonces sale la gente del liceo con falta de ortografía, con problemas de razonamiento. O sea, eso se ve, se percibe y la verdad duele, porque uno compara con la educación que uno recibió y cómo salía uno y con lo que sale ahora. Entonces, que les preocupa más, no, che, tu materia es difícil, bajarle un poco las exigencias porque lo que importa es que salga. Entonces, a mí lo que de alguna forma me cuestiono es si esto de pongamos materias opcionales como física, no es ese tema de tener números y gente que salga y no cómo salga. Y aparte, si yo a los 12 años elijo, por ejemplo, hacer arte porque es más fácil, y después cuando quiera hacer una carrera más vinculada a lo científico tenga un hándicap importante. Entonces, me cuestiono es, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Que los chiquilines se queden y terminen a lo que venga? ¿O elevamos el nivel de la educación que bajó tanto en los últimos años? Porque eso es real. A ver, interesante esa pregunta. Claramente la pregunta es retórica, yo no voy a venir hacia acá que lo que hacemos es bajar el nivel. Lo que nosotros estamos interesados es que los estudiantes aprendan, no solamente que se queden. Nos interesa tanto que aprendan como que se queden. Parte del problema de la educación actual es que es un enciclopedismo total, o sea, hay mucho contenido, hay atiborramiento de contenido, clases magistrales, clases pasivas, estudiantes sumamente aburridos que estudian de memoria y eso requiere un abordaje nuevo curricular. Esta propuesta curricular es una respuesta a esos problemas que tú muy bien señalás, pero no es una baja de nivel, es un cambio de enfoque, que es algo bien diferente. Bien, pero hay un punto en la pregunta que tal vez se perdió, que me interesa poner sobre la mesa, ¿no? Y es Elegir. ¿cómo hacen para que los niños tan pequeños sepan cuáles son las competencias que más van a necesitar en el futuro? Pero a ver, ¿a qué edad empiezan a elegir ellos? A ver, las competencias no se eligen, las competencias van a estar en todo el currículo. ¿Ves? Todas las competencias están en todo el currículo. Bien. Las diferentes asignaturas alimentan las competencias, pero son dos cosas diferentes. Las competencias, lo más profundo, la competencia de pensamiento crítico, pensamiento creativo, y otra cosa es matemática, español, y cómo ellas alimentan las competencias. Y otra cuestión es el tema de la posibilidad de elegir por parte de los estudiantes, que yo creo que no hay que subestimarlos a los estudiantes y creo que a los 12 años están perfectamente en condiciones de elegir y además de 10 espacios curriculares en séptimo les damos 1 para elegir, o sea, les damos muy poca posibilidad de elegir. Ah, de 10, 1. 1. Y ninguno va a poder descartar matemática, ninguno va a poder descartar esas asignaturas básicas. Absolutamente no. El hecho de estar concurriendo a una clase, no voy a nombrar ninguna materia en particular, pero me parece que la prueba la tenemos todos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos aburrido y hemos pasado absolutamente mirando las moscas como sin volaban, aprender nada. Sin entender absolutamente nada en una materia que supuestamente nos iba a servir para mucho. Ahora, si esa es opcional, pero me estás integrando otras cosas, como por ejemplo mi hijo que tiene 9 años y hoy programa a través del Plan Ceibal y está participando en una olimpiada programando juegos con 9 años, yo prefiero eso. Sí. ¿Qué crees que te diga? El mundo ha cambiado, las competencias han cambiado, las necesidades de conocimientos han cambiado. No es lo mismo un estudiante de secundaria en la década del 50 o del 60 que un estudiante de secundaria ahora. Bueno, pero vos, está bien, vos te reís, pero vos me decís, no, pero se rasgan las vestiduras con los cambios. Dice, bueno, nos van a sacar química, porque de repente la tabla periódica no la voy a aprender de memoria, pero me van a poner robótica. Sí, lamentablemente entonces, te la vas a tener que aprender de memoria. Pero te la vas a tener que aprender de memoria. Tampoco, ahora, por eso, tampoco es que te van a arrasar con es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que se quiere crear un relato que no es cierto. Yo estaba leyendo ahora que hay 1.200 docentes de química. De ciencias físicas y de química que leyendo el documento que se filtró, que era preliminar. Nos van a sacar las horas. Bueno, pero es entendible que lo sientan así en base a ese documento que se filtró. Pero es entendible que lo sientan así, ¿por qué? Porque leyeron un documento. No voy a eso. No voy a eso. A eso voy. Es entendible que lo sientan así porque están perdiendo salario por las horas que no van a tener o porque los estudiantes los están formando debidamente. Ahí
está la pregunta. ¿Se entiende o no se entiende? No, bueno, pero ¿Soy partamos claro? de mejores. Sí, ¿Soy claro? ¿Soy sos claro, pero no me ¿Qué estoy parece que peleando? aporte... Y primero tienen que comer para enseñar. ¿Pero eso qué es de estoy, orden, ¿qué estoy claro. peleando? Tienen que trabajar. ¿Qué estoy peleando? El derecho de los estudiantes a tener una formación mejor o superior o lo que quién fuere. lo garantiza que es mejor? ¿Quién lo Y garantiza? las autoridades que hacen los programas. Bueno, Pero entonces no queremos nada. Entonces no queremos nada, no saben absolutamente nada. Usted no sé para qué está invitada acá y todas las autoridades de la enseñanza, la verdad, tendrían que irse para su casa. Pero si fuera Con por ese eso criterio, tendríamos resultados con ese maravillosos, criterio, Pablo. No, con ese Si es criterio porque tenemos, creemos con ese en las criterio tenemos los autoridades. resultados en la Pero pará, educación que Pablo. tuvimos hasta este momento. Mirá que yo cuando te lo separé, Está mal. no te lo separé Está mal. pensando... A mí me daban italiano, Bueno, francés, Pablo, astronomía. Pablo, por favor. Cuando yo te hice ese planteo, no te lo hice pensando en el salario que dejan de percibir los profesores de física. Te lo hice basado en un elemento de la realidad. Cuando vos antes tenías que elegir en tercero de liceo, si hacías científico o humanístico, después se sacó. ¿Por qué? Porque se entendió que a los 15 años elegir a veces no era lo más prudente porque no estabas maduro para seleccionar en base a lo que ¿Puedo dice el responder? puesto. Sí, cómo no. Yo te termino. Y si eso lo corres para los 12 años para hacer un taller opcional, a mí me parece que seguís cometiendo el mismo error del pasado. ¿Cómo? De una materia. Pero es una materia igual, Victoria. los- Mira que ahora Ahora la no sé, educación es muy quiere exigente. responder la Claro, me invitada. parece que son cosas muy diferentes. Ok, Una cosa eso es quería elegir la escuchar. orientación, que estoy de acuerdo contigo, que de repente era demasiado joven, demasiado claro. inmaduro, no tenía suficientes elementos y muchos, me incluyo, cambiamos de orientación en el camino porque estábamos medio Varios, perdidos. varios. Inclusive en sexto, o sea, al final todavía Sí. terminé eligiendo otra cosa. Y eso es cierto, porque faltaba información, porque no había madurez. Y otra cosa es darles la opción de elegir dentro de 10 unidades, 9 fijas y una móvil. Creo que es muy poquito. Es el 10%, o sea, es muy poco. En ese marco te lo planteaba yo, no por el tema de los salarios que dejan de percibir, que esa es otra reivindicación. Pero UNICEF hizo un trabajo, y UNESCO también, es un trabajo con jóvenes. Hay un documento que anda colgado ahí por la página de UNICEF que se llama 13 principios para reimaginar la educación, hecho por estudiantes que están en el sistema y que abandonaron el sistema, donde notablemente nos dicen cuál es la educación que quieren tener. Y una de las cosas que más reivindican es dennos espacios para elegir más las cosas nosotros. Nosotros tenemos capacidad para elegir, tenemos capacidad para crear, nos dan todo muy determinado y muy elegido. Y andan por ahí muchos papers internacionales diciendo que los sistemas educativos que tienen más éxito de motivación y de enganche y de mantener a los estudiantes en el sistema son los que le dan más espacios curriculares a los estudiantes para elegir. Entonces, la verdad, vale la pena ensayarlo. Bien. Sí, yo creo que lo de elegir está bueno. Yo creo que ellos pueden tener un montón de talleres opcionales para hacerlos, que sean fuera del horario curricular. Por eso a mí mi preocupación no significa dejar de tener cierta formación. Que yo por lo menos en un principio, por lo que usted transmite y por lo que he leído de distintos docentes, no me termina de cerrar que algunos conocimientos, que creo que están hasta vinculados a las competencias. Igualmente creo que no todas las ciencias son iguales y que enseñando biología no sustituís lo que tiene que ver con la física o la química y lo mismo con las otras. Y me parece que son de esas materias que yo no me imagino que los chiquilines no tengan esa formación. Tengo hijos en edad liceal y en primaria, entiendo que sí, tienen que incentivarse, que lo que tiene que ver con el arte hay carencias en la educación enormes. Creo que también el pensamiento crítico, el que cuestionen, el que pregunten, tampoco está demasiado dentro de los contenidos. Me parece que también es algo necesario, sobre todo con la sociedad que tenemos hoy, la robótica, todo lo que tiene que ver con el manejo de las redes. Los chiquilines hoy son muy chicos y ya están conectados a las redes, lo que tiene que ver con videos en YouTube. Creo que también eso les da seguridad. Sin El duda. manejar, Eso es el ciudadanía manejarlo, digital, también claro. los cuidados que tienen que tener, el manejo de la información, lo que tú decías hoy de la sexualidad, yo creo que también tiene que ver con el cuidado de su cuerpo, ¿no? Más allá de los tabúes y de todo lo que podemos hablar, me parece que los límites de su cuerpo que pueden permitir, que no, es pero todo eso fundamental, está ¿no? pensado. O sea, creo que eso está pensado. sí. No me deja... A ver, las dos cosas, lo que planteaba Pablo. Entiendo que si esto implica menor cantidad de horas de un montón de materias, entiendo la posición de los docentes en cuanto a si la transformación va a implicar que mi materia se transforme o la pierda. Repito, Entiendo esa no pregunta. hay menor cantidad de horas en ciencias físicas. Las 6 horas que había antes en estos 3 años están ahí.
No, están digo ahí. por los demás también. La consulta es, o sea, pensando en los docentes, que ustedes conocen mejor que nosotros, el mapa, digamos, de docentes, pensar en si esta transformación también puede transformar, digamos, las materias de los docentes, porque bueno, también el que resolvió estudiar y se dedica a esto, Sí. estará pensando Sí, también sí. en su fuente laboral. Pero a lo que yo voy con eso, yo no, a ver, no es que critique esa postura, simplemente lo que pido es claridad, nada más. Es eso, porque si vos vas a criticar una reforma, porque en realidad el conocimiento que se le va a impartir a los chiquilines no va a ser el adecuado, porque mi materia no se va a dar en determinadas horas O de determinada manera. o de que- determinada que- forma, me parece. eso yo lo puedo analizar y lo puedo entender. Y después discutiremos si una materia es más importante que la otra, si es más necesaria, si están entrelazadas. Eso por un lado. Ahora, si tu verdadera preocupación es otra y es la carga horaria que vas a tener por el salario que vas a cobrar, decilo. Yo creo que son las dos Decilo. cosas, Pablo. Bueno, Hay de pero las dos decilo. cosas. Sé claro. No dibujes el pero tema está- diciendo que... han No, sido no voy claros. contigo, Hay un voy a las temita más declaraciones. que me gustaría abordar, si le parece. Otro problema estructural que tenemos en la educación pública es la brecha, ¿no?, entre los distintos quintiles económicos. Sí. Y cosa que se profundizó muchísimo con la pandemia. Sí. Esta transformación educativa, ¿en qué punto le parece a usted apunta a subsanar esta situación? ¿O si va por otro lado? No, va por ese lado, porque justamente al proponer un currículo que entendemos mucho más motivador y mucho más cercano a los intereses de los estudiantes, en general no tiene por qué vulnerar a los más débiles. Además, la política educativa actual tiene en marcha dos políticas focalizadas bien importantes. Una que es para media básica, que son los centros María Espínola, Sí. que son justamente los centros en los quintiles 1 y 2, en los barrios más desfavorecidos, y con extensión de la jornada escolar, con alimentación y con una cantidad de figuras nuevas, mucho trabajo en talleres, trabajo con la comunidad educativa, con la familia, con el contexto, que son en este momento 29 y van a llegar a ser 60 al final de la Sí. administración, que son un montón, porque si uno piensa que en los quintiles 1 y 2, en educación media básica, hay 150 centros en total, 60 en 150 es un porcentaje importante. Son realmente centros educativos que requieren Bien. mucho recurso, muy caros. Bueno, pero y más allá de los centros María Espínola, que el otro día también nos estuvieron hablando sobre eso y el razonamiento lógico, ¿no?, de la necesidad de recursos. Sí. Bien. Pero en el centro, en liceos comunes, Sí. ¿no? Sí. En escuelas comunes, hay materias, no tanto en primaria, pero más cuando se inicia secundaria, que requieren la experimentación, ¿no? Lo hablamos al principio. Biología requiere un mini laboratorio. Sí. Química requiere un mínimo laboratorio. Y más en esta reforma, que lo que plantea es justamente apoyarte en que construyas competencias, para lo cual tenés que hacer. Sí. Pero históricamente había un tubo de ensayo cada no sé cuántos estudiantes en la educación pública. ¿Cómo ahora van a aparecer de la nada? ¿Con qué presupuesto? Los talleres constituidos de la manera que deberían estar constituidos para lograr hablar de fortalecer competencias. Pero en realidad el tema de los talleres se ha fortalecido y mejorado muchísimo en la educación pública uruguaya, no solo en esta administración, en las anteriores hizo un esfuerzo económico muy grande y se equipó muy bien. Ah, bien. De hecho, yo hace tanto que no voy que es muy Pero- posible que hayan comprado más tubos de ensayo del tiempo a esta No, parte. Y la verdad que los centros educativos nuevos son muy lindos, son luminosos, son coloridos, entra mucha luz, están bien equipados, tienen los CEILAB, tienen muchas cosas muy buenas del plan Ceibal también adentro. Y además, una cosa que me quedó pendiente de la anterior, también estamos ensayando algunas políticas focalizadas para la mejora del aprendizaje de la lengua y de la matemática en contextos desfavorecidos, que es donde son más deficitarios los aprendizajes, muy importante. Y de esas experiencias estamos sacando aprendizajes para la reforma curricular global, que eso también Bien. es importante. Y la última, el tema del lenguaje inclusivo. Que sí, que no, que la RAE, que no, que sí, que se va a prohibir, que no se prohíbe, que antes los docentes te hablaban en inclusivo. ¿Se definió algo? Bueno, la Real Academia ha manifestado que en realidad no hay por qué hablar en las, niños, niñas todo el tiempo, sí. sino que, por ejemplo, las publicaciones haciendo una aclaración de que el lenguaje en masculino no implica necesariamente ningún tipo de discriminación, Sí. es aceptable. Es decir, nosotros en la ANEP hablamos
Cada uno habla como... Pero un maestro no puede, o un docente no puede cobrar como falta si algún alumno escribe en inclusivo. No. Bien. No, porque se había propuesto, creo que era Cabildo Abierto, que se prohibiera, poco menos, ¿no? No, no está prohibido. Bueno. Caerá por su propio peso, decantará o no. Exactamente. Bien. Como dicen los que saben, los académicos de la lengua, dicen que las cosas en la lengua no se pueden imponer, Exacto. sino que se van dando con el uso. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener paciencia de ver qué pasa. Bueno, muy bien. Bueno, sí, paciencia de ver qué pasa se va a requerir mucho en torno a todo este tema de la educación. Sí. ¿No? Aristimuño, un placer escucharla. Muchísimas Bueno, muchas gracias a ¿eh? ustedes también. Por favor, Muchas gracias. hacemos una pausa y a la vuelta.